Hola, muy buen día a todos. Los saludamos con mucho gusto, con mucho cariño de estar reunidos aquí el día de hoy en Educambiando, en otro episodio de la autobúsqueda. El día de hoy nos reunimos con un invitado muy especial, Jeremy Marín, que tiene una experiencia muy amplia, muy rica dentro del trabajo de la educación autodirigida. Y, y trabaja el modelo ágil para la creación de una cultura distinta, del hacer la cultura algo consciente y que se adapte de lo mejor posible a las necesidades y las aspiraciones de las personas que participan en un colectivo. Viene aquí a platicarnos un poco sobre el contraste que tiene esta forma de entender la cultura con la forma de entender la cultura que se ha practicado durante años y de forma muy extendida en lo que aquí conoceremos como la educación tradicional, y querremos problematizar y polemizar un poco en torno a cómo podemos vivir una cultura distinta. Estamos aquí también con Oscar, aquí que nos va a estar apoyando y que tiene la facilitación de este espacio, de este podcast, y aquí Federico, un servidor, que también tengo alguna experiencia con la educación autodirigida, mucha inspiración, mucha práctica y pues con gusto aquí para lo que pueda aportar. Quisiéramos entonces empezar preguntándote, Jeremy, de qué forma vamos a entender la cultura en esta conversación, cómo empezar a platicar sobre eso. ¿Qué nos podrías decir sobre la cultura ágil y su diferencia con la cultura tradicional? Bueno, primero gracias por la invitación, qué emoción estar aquí. Ay, es que el tema de la cultura a mí me resulta sumamente apasionante porque es como si fuese un contenido educativo que muchas veces es invisible, pero sumamente poderoso. Em, Algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo un libro que les recomiendo mucho que se llama Libres para Aprender. Ahí comentaban acerca de un experimento que se hizo en Estados Unidos en el que a recién egresados de la universidad se les preguntaba qué tantos contenidos académicos habían recordado de toda su vida en la escuela. Entonces contaban, bueno, para México primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Y pues si sumamos eso, más o menos son como 15 años de, de tu vida yendo a la escuela. Entonces, en teoría, deberías tener unos 15 o 16 años de conocimientos útiles y frescos y utilizables. Ujú. En teoría. Pero luego cuando se empiezan a hacer estos experimentos en el que sin estudiar ni preparar, sino realmente verificando cuánta información recuerdas, pues nos damos cuenta de que hay más o menos de un 2 a 5% de recuerdos de todos los contenidos que se supone fuiste a aprender a todos esos años de tu vida, ¿no? Preparándote. Pero el experimento no acababa allí. Ese experimento también quería saber qué otras cosas se quedaron frescas en las personas. O sea, porque si estuviste 15 años y solo recuerdas el 5%, Ujú. o sea, de algo te tienes que acordar. Ujú. Entonces, hubo un experimento complementario de qué cosas sí recuerdan las Ujú. personas. Y se acuerdan de sus compañeros, se acuerdan de la competencia, se acuerdan de defenderte del bullying o cómo hacerlo, se acuerdan de ser obedientes. Y resulta que esas cosas se quedaron en las personas convirtiéndose en hábitos, en prácticas o en parte de su vida. Y entonces resulta sumamente interesante que los contenidos se olvidaron, pero la forma de relacionarse, la forma de ser y de crear hábitos se quedó en la vida de las personas en su vida adulta. Y para mí se me hace muy interesante de que haya tanta atención en los contenidos, siendo que se te pueden olvidar y también los puedes buscar en internet muy fácilmente, pero que la cultura, que vamos a empezar a entrar en ese tema de cultura, Ujú. pero eso que le da forma a las relaciones, eso que te acompaña el resto de tu vida, en tu desarrollo como persona, no es algo que está visible. No es algo en el que cuando entras a la escuela, escolarizada o tradicional,
te dicen, mira, la cultura que vamos a vivir aquí es esta, o estas habilidades son las que vas a desarrollar como persona. Eso es algo como una agenda oculta que sí está diseñada, pero que no forma parte del compartir para las personas que la viven. Y lo que queremos hacer aquí es hacer evidente esas pautas, prácticas y herramientas que la escolaridad usa para darle forma a su cultura y pues ser un poco reflexivos respecto a los efectos que tiene. A mí este punto que estás tocando sobre cómo la cultura está oculta dentro de las estructuras escolares de una forma cotidiana es algo de lo que me parece más importante en la experiencia que he tenido con ustedes y en los distintos eventos en los que hemos estado practicando la educación autodirigida, porque la educación autodirigida sabemos lo que propone es el ser conscientes de nuestras relaciones sociales y de nuestra presencia en esas relaciones sociales, de nuestra autonomía, para crear juntos la mejor manera de relacionarnos y de estar, que al mismo tiempo nos permita lograr y de veras lograr lo que cada persona necesita para sentirse feliz, para cumplir sus Mm, aspiraciones, sus necesidades. Y entonces justamente esto que trabajamos al hacer explícito que hay ciertas estructuras o ciertas pautas que regulan nuestras relaciones sociales. Y me parece como especialmente problemático como en la escuela está oculto, pero no creo que esté oculto por casualidad, está deliberadamente oculto, yo mm, creo, porque la escuela, por más que tenga un discurso de que sí, te voy a enseñar matemáticas, inglés, ciencias sociales, contenidos, realmente lo que te quiere enseñar es eso que sí recordaron los estudiantes en el experimento. La escuela, y por eso hace tan pocas cosas para que realmente tengas integrado el aprendizaje que te da. La escuela lo que le importa es que acates, que obedezcas, que tu aprendizaje sea funcional para el orden establecido de las cosas, en el que hay una jerarquía de maestros por encima de los estudiantes y relaciones sociales que finalmente a un nivel social son basadas en la superioridad de unos, falsa, por encima de la inferioridad de otros, igualmente falsa. Entonces, y sobre todo lo que acaba siendo es una cultura que solo sirve a unos pocos, que solo sirve a quienes están en las mejores posiciones en este lugar y no para la colectividad, que es lo que aquí más bien proponemos. Y bueno, pues yo te quería preguntar, para ir progresando en esta ujú. conversación, como qué elementos problemáticos en específico tú encuentras dentro de esta cultura escolar tradicional de la que estamos hablando. Bueno, la verdad es de que esa pregunta puede ser todo un canal para generar podcast al respecto, Ujú. porque tiene muchísimo, muchísimo que hablar. Y voy a hacer el mejor esfuerzo por puntualizar las cosas más trascendentales o más, sí, las más básicas. Antes de pasar a eso, solo quiero dejar un punto claro. Algo que pasa con... Vamos a introducir en nuestra mente la percepción de que existen contenidos y existe un contenedor. Entonces, supongamos que la escuela a lo que nos hace mover nuestra atención es hacia los contenidos, como si los contenidos fueran lo más valioso que se nos está entregando. Y el contenedor es el formato mediante el cual esos contenidos llegan. Y lo que nosotros ponemos mucha atención en los centros ALC es una premisa de que es tan importante el contenedor como el contenido. Y en muchos casos puede llegar a ser mucho más importante porque el contenedor también educa. Entonces, hay contenidos que cuando pensamos en lo que nos gustaría que nuestros hijos o las nuevas generaciones o hijas em, aprendieran, como a colaborar, ser libres de su mente, encontrar paz, gestionar sus emociones emocionales de una forma sana. Cuando pensamos en todas esas habilidades, es complicado que eso se convierta en contenidos. Porque como yo, Fede, si yo soy un maestro, un guía y tú eres alguien pequeño que está empezando, ¿cómo te voy a enseñar a que seas libre? O sea, ¿qué contenidos tendría que darte para que aprendas a tomar decisiones sanas si no es dejando que tomes decisiones? Entonces, hay ciertas habilidades que sí nos interesa que las personas desarrollen,
pero que no se pueden desarrollar mediante contenidos, sino mediante un medio o un contenedor. Entonces, el medio educa es el contenedor educa, es la premisa que nos va a ayudar a darle forma a cuál es este contenedor, qué forma tiene el contenedor de la escuela o de la escolaridad y cómo nos educa. Entonces, hay algo muy emocionante que tiene que ver con las inteligencias colectivas. La inteligencia colectiva, pues, es una rama de las ciencias sociales que se dedica a estudiar, a averiguar, a descifrar, a darle forma a cómo los humanos nos organizamos para que pasen cosas a mayor escala. Entonces, ya no es una inteligencia individual, sino una inteligencia de un grupo. Y vamos a hacer un contraste con la inteligencia colectiva que usa la escolaridad y la inteligencia colectiva que los centros ALC nos gusta practicar, promover y seguir descubriendo. Entonces, algo que es interesante es que la inteligencia colectiva que usa la escuela se le conoce como piramidal. Y es piramidal porque tiene una estructura parecida a la de un triángulo, en el cual hay una especie de escalones o escaleras, y en la cima de ese triángulo, pues la forma de un triángulo plantea una inequidad estructural, en la que hay un espacio muy chiquito en la punta, y conforme vas bajando en la pirámide hay cada vez más espacio. Entonces hace rato mencionaste algo bien interesante de cómo la cultura de la escuela favorece a unos pocos. ¿Por qué favorece a unos pocos? Porque está planteado este triángulo para que haya pocas personas en la cima. O sea, no hay espacio, no es un cuadrado ni un círculo. ¿Y qué es lo que hace que este triángulo tenga esa forma? Vamos a hablar de 6 puntos básicos. Y amigo, cuando tengas ganas de compartir algo, me dices. Entonces, ahí... Pues ¿Sí? Dame. ahí sí, hay algo que a mí me parece muy destacable de esto que estás planteando sobre cómo hay un contenedor y hay unos contenidos. Yo de repente lo pienso como que la escuela, los contenidos es la teoría, es lo abstracto, es lo que está en la cabeza, pero no tiene un vínculo con la vida, con la realidad, con la práctica. El contenedor, como lo que vivimos, nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestros recuerdos, nuestra memoria, todo lo que realmente hacemos, ¿no? O sea, y a mí eso me sensibiliza mucho porque lo que yo he vivido en la escuela muchas veces es que la escuela se separa de la vida, se separa de la vida real y separa a las personas de la práctica de su vida, las mete en una especie de fábrica donde te intentan introducir contenidos, pero nunca hacen una educación, una práctica que sea para tu vida, donde realmente tienes la práctica, la experiencia, la vivencia de las cosas. Y eso me parece pues muy importante porque justamente creo que al invertirlo en la educación autodirigida y darle más importancia al contenedor, a la forma en que nos relacionamos, a la forma en que experimentamos y a orientar eso hacia lo que cada persona necesita para estar ahí, ser feliz en condiciones de equidad, lo que planteamos es una educación que realmente sirve para la vida de las personas y no para someterse, como es en el caso de las estructuras jerárquicas. Bueno, y sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, solo que me gustaría hacer una advertencia al tratar este tema, porque las inteligencias colectivas no son malas o buenas por sí solas. Uh-huh. Lo que aquí queremos reflexionar es ver qué efectos tiene en las personas que cierta inteligencia sea la única que modela la conducta. Entonces ahí es donde está la clave. No es la arquitectura por sí sola, buena o mala, sino los efectos que tiene y lo que hemos hecho de ella. Por ejemplo, es que en una arquitectura piramidal puede ser que sea muy útil para ciertas cosas. Por ejemplo, yo he estado en construcciones de una casa y que se respete la jerarquía para que del plano pase a la construcción es muy importante.
que haya una conversación previa entre el arquitecto y la persona que está pagando, y luego con el jefe de los albañiles, y luego con los albañiles, porque no me imagino a un albañil poniéndose creativo cuando le dijeron que la columna va en ese lugar y que diga, no, ¿sabes qué? Yo creo que va en este otro lado. Entonces, hay proyectos, hay ambientes, hay situaciones en las que la inteligencia piramidal nos conviene llevarla a Ujú, ujú. cabo, que haya un respeto de las jerarquías. No me imagino en una planta nuclear Ujú. que alguien quiera empezar a hacer cosas que no van correspondientes a los lineamientos que ya están Ujú, ujú. estructurados. Si ya se dijo que la entrada es a tal lugar, que se cierra tal cosa a las 8, que el color naranja significa que no debes pasar por ahí, pues es muy importante respetar esas estructuras para que se guarde cierto orden. Aquí lo que vamos a poner en duda es la inteligencia piramidal como única formato para educar o para compartir cultura a las nuevas generaciones. Eso es lo que nos preocupa por los efectos que tiene. Entonces, ¿por qué en algunos casos funciona y por qué en otros no? La cosa de la asimetría en la forma piramidal es de que entre más arriba estás en la pirámide, más información se tiene de todo, más responsabilidad, y también se puede percibir algo como más privilegios. Y conforme vas bajando en la pirámide, esto va reduciéndose. Por ejemplo, hablemos de un ambiente escolarizado. Quien la SEP, por ejemplo, podríamos decir que está en la punta de la pirámide de la creación de la escolaridad, porque sabe cómo funciona absolutamente todo. Tiene la información de cada institución, de cada director, de cada docente, de cada matrícula, de cuántos estudiantes están matriculados, de las calificaciones de todos. O sea, tiene absolutamente una cantidad impresionante de poder porque sabe mucho, ¿no? Ujú. Pero luego cada director solo sabe lo que pasa en su escuela y sabe todo acerca de la escuela. Pero luego cada maestro solo sabe todo acerca del salón y de los alumnos y de lo que se comparten entre iguales, ¿no? Pero luego el alumno solo sabe lo último. Digamos que el estudiante es quien está hasta abajo en la pirámide. Tiene mucho menos información de lo que se espera de ella, de en qué consiste todo este proyecto, de por qué luce así y de cuáles son las cosas que se esperan de esta persona en el futuro. Em, y también entra en la ecuación papá y mamá. También están en alguna parte de la pirámide, pero al final quien está en la base son los niños y las niñas quienes aprenden porque tienen menos información, porque tienen muchos menos privilegios y porque su responsabilidad es muy, muy limitada. Prácticamente se les pide únicamente obediencia y que cumplan con lo que se les está pidiendo. Entonces también tienen una menor responsabilidad para hacer que este aparato escolarizado funcione. Ellos no se encargan de muchas cosas que sí se encargan los maestros, pero luego los maestros no se encargan de muchas cosas que sí se encargan los directores y así sucesivamente. Entonces, esto se parece mucho a cómo funciona una empresa o cómo funciona, sí, un corporativo. Pero ¿realmente queremos que los niños y las niñas crezcan en una cultura que está basada en cómo los corporativos se mueven? Esa es la pregunta que nos interesa poner atención, porque digamos que todos somos cómplices de eso. Algo que le da una forma muy definida a la escuela es la regulación externa. ¿La regulación externa en qué consiste? Consiste en que las personas que están en este programa escolarizado de escuela tradicional toman muy pocas decisiones respecto a su propio proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú no tomas decisiones en cuanto a los contenidos, ni en cuanto a quién te ofrece esos contenidos, ni en cuanto a los horarios de cuando esos contenidos te son dados, ni siquiera a las fuentes donde puedes encontrar esos contenidos. En la primaria se te da ya un horario que debes seguir. Se te dan unos libros que son la única fuente oficial en la que está la información que debes adquirir. O sea, ni siquiera eres responsable de valorar o de evaluar tu propio proceso. Entonces es como si entraras a un programa en el que todos los aspectos
pues trascendentales de tu aprendizaje, que es contenido, formato, forma, te son dados por alguien más. Entonces, eso tiene, pues esto tiene algunos efectos bastante cuestionables en nuestras personalidades, porque cuando nos convertimos en adultos, sí esperamos que tengamos un sentido de agencia y una autorregulación y autodirección como responsabilidad, como madurez, pero ¿cómo vamos a construir estas habilidades si pasamos demasiado tiempo obedeciendo? La obediencia es un valor muy grande dentro de la inteligencia piramidal. O sea, no te puedes poner creativo. No puedes, si se te está pidiendo que resuelvas tal ecuación, es lo que se te está pidiendo. Sea muy difícil para ti o muy fácil, es lo que tienes que hacer. Si tú en realidad quieres jugar, si tú quieres tomar notas dibujando, si tú te das cuenta que necesitas mover tu cuerpo antes de matemáticas, no hay espacio para ese tipo de especificidades de la personalidad de las personas. Entonces, de cierta forma, necesitas suprimir aspectos de tu personalidad, suprimir aspectos como incluso ir al baño, o sea, vas al baño hasta que te dan permiso, hasta que eres autorizado. Suprimir aspectos como las necesidades de juego que tienen los niños o que tenemos como niños. Solamente puedes jugar en el horario del recreo. Suprimir aspectos de tu creatividad o de tus verdaderas intenciones, que eso puede llegar a ser una de las cosas más graves. Porque si pasas demasiados años obedeciendo, una vez que cumples 18 años te dicen, bueno, ahora sí puedes elegir, pero solo puedes elegir de lo que se te presentó. Tuviste muy poco tiempo para realmente explorar aquellas áreas que la escuela ni siquiera contempla en muchos casos, o muy poco. Em, lo cual genera que tengas poco tiempo para tu propio proceso de autodescubrimiento, porque necesitas pasar demasiado tiempo siguiendo una agenda que no tiene que ver con ni tus intereses, ni tus necesidades, ni tus ritmos, ni lo que tú buscas hacer con tu vida, ¿no? O sea, se trata de ser completamente regulado en el mediodía en el que estás durante todos los días por 15 o 16 años. ¿Hay algo que te gustaría compartir de esto, amigo? Pues no sé si me esté adelantando a algo que tengas pensado mencionar en un momentito o no, pero esto que me estás diciendo me recuerda a una de las ramas del árbol ágil que trabajamos, específicamente la que dice que la persona aprende mejor cuando decide lo que quiere aprender y no cuando se le impone. Y relacionándolo con cómo iniciaste esta conversación cuando nos compartiste sobre el experimento, en el que solo habían recordado entre el 2 y el 5% de todo lo que en teoría deberían saber cuando salieron de la universidad, yo pienso mucho en ese factor, en cómo a lo largo de tu trayectoria escolar, constantemente, como dices, se te impone lo que tienes que hacer y tu proceso educativo. Y lo que yo he observado que sucede es que lo que eso hace es que las personas que están sometidas sometidas porque la escolaridad usa autoridad para someter eso, no abre a que alguien diga, es que no estoy de acuerdo, se les obliga, o al menos en las escuelas donde yo he estado, se nos ha obligado. Y lo que creo que sucede es que ahí, de entrada, eso es dañino para la salud emocional de las personas que están dentro de ese sometimiento, porque justamente sus necesidades emocionales, sus necesidades y su sabiduría de lo que necesitan no tiene un lugar. Y también pedagógicamente creo que eso explica mucho de por qué no recordamos tantas cosas, porque nunca se nos pregunta si nos interesan, y muchas veces las maneras de hacerlo no corresponden a las maneras que nosotros tenemos para aprender o lo que necesitamos para sentirnos seguros, y lo que generan es un rechazo constante, ansiedad, presión en quienes están, en los estudiantes. Y bueno, pues no me sorprende como nadita pensando en eso y pensando de esta manera que suceda eso, que no se logre lo que en teoría debería lograr, aunque de forma oculta tal vez realmente no quiera lograr tanto. Y bueno, pues señalar como yo lo he observado, la forma que tiene de establecerse esto está basada en un adultocentrismo muy fuerte, para el que la experiencia de las niñas
no es igual de válida o igual de considerable que la de un adulto, ¿no? Y que básicamente acaba retroalimentando la construcción de relaciones sociales jerárquicas, ¿no? Desde el primer nivel de la infancia, ¿no? De quien no tiene voz. Sí. Acabas de mencionar lo siguiente, que tiene que ver con las jerarquías marcadas. Sin embargo, hay algo que me gustaría decir antes de pasar a eso. Los efectos de la autorregulación a veces son tan invisibles porque están exageradamente normalizados. O sea, la necesidad de que exista una policía es porque se necesita crecemos porque se necesita que nos sigan regulando aspectos externos. Algo que he visto en muchos grupos cuando hacemos procesos de facilitación es que muchos adultos, cuando no estamos en un empleo y queremos hacer nuestros propios experimentos de vida, de proyectos, de cosas que se escapan a que alguien nos diga qué hacer, es de que ahí es donde de verdad nos damos cuenta de habilidades que no desarrollamos, como crear nuestros propios horarios y cumplirlos. Hay aspectos también, por ejemplo, como tomar hasta vomitar, es un acto que evidencia una ausencia de autorregulación. El estar en una relación tóxica y no saber cuándo parar, tener tendencias adictivas y no tener parámetros que te detengan o que te hagan darte cuenta de que hay algo que no te está haciendo bien y que necesitas hacer ajustes, también son falta de procesos de autorregulación. Incluso esta ausencia que el feminismo reclama mucho de la cultura machista, de un bajo autocontrol emocional en el género masculino, también tiene que ver con una ausencia de, de autorregulación, porque pasamos demasiado tiempo obedeciendo a agendas que no corresponden a nuestros propios ritmos, y entonces no desarrollamos las habilidades requeridas para construir una regulación interna. Toda la regulación es completamente marcada por las jerarquías que están a nuestro alrededor. Entonces esto también es un llamado a la audiencia para reconocer cuáles son los efectos que ha tenido en su vida, en qué cuándo se dan cuenta, cuando pasa qué, o cuando quieren hacer qué, que les es difícil regularse, que les es difícil marcar un ritmo y realmente seguirlo, y que es tan fácil que otra persona te diga qué hacer, porque eso es a lo que nos acostumbramos. Y con ese punto, creo que hemos abordado como la capacidad para autorregularse, que no se fomenta ni se trabaja, pero al mismo tiempo y de forma más profunda y más grave, creo que incluso llega a suceder la falta de capacidad o de trabajo para encontrarte a ti mismo. O sea, como que ese vivir dependiendo de la regulación externa, de que alguien más te diga, y en la escuela que yo he vivido a ritmos frenéticos, de que entrega esto esta semana, entrega la otra semana, y alguien más te va a evaluar porque tu valor no lo defines tú, lo define el examen, lo define la evaluación. Es gravísimo porque justamente por eso yo creo que pasa. Alguien termina tantos años de escolaridad y no sabe qué hacer con su vida, ¿no? Ni sabe quién es, ni qué le gusta, ni qué interesar. Y si de repente ya nadie te dice, ya no sabes qué hacer, ¿no? Sí. Y no es porque tú no seas capaz de encontrarte a ti mismo o de autorregularte, sino porque has estado siempre en estructuras que no te lo han fomentado, ¿no? Claro, porque la autorregulación reclamaría que tú no obedecieras todo el tiempo. Y en la escuela lo que te pide, pero no explícito, o sea, no está en la boleta como qué tan obediente fuiste, pero sí se te pide. O sea, sí es algo en lo que te puedes meter en problemas si tú no eres obediente con las jerarquías marcadas. Y entonces, si te parece bien, podemos pasar a qué onda con esto, porque en una arquitectura piramidal tiene que estar súper claro quién manda y quién obedece. Esto no es algo ambiguo. O sea, tú cuando entras al salón de clases, el diseño arquitectónico del salón te deja bien claro quién es el jefe, quién está al mando o la jefa. ¿Por qué? Porque todas las bancas están apuntando hacia un espacio que está diseñado diferente a todos los demás.
Incluso, bueno, en el salón en el que yo asistí estaba en un nivel más alto el escritorio de la profesora o el profesor. Y entonces es diferente, tiene una silla más cómoda, tiene más espacio e incluso está solo y sola. No hay varios escritorios allí, ¿no? Entonces cuando tú entras, sabes que tu lugar es en las sillas homogéneas, en una de esas viendo a esa persona. Y todos están viendo a esa persona. Entonces, la escuela tiene bien diseñada esta cosa, no es al azar, o sea, no es así como que estuvieron improvisando. Son años de desarrollo de cómo esta inteligencia tiene que quedar bien clara. Entonces, cuando tú estás demasiado tiempo en un espacio con jerarquías tan desiguales, te das cuenta de que el mundo funciona con una inequidad estructural muy clara. Esta frase de inequidad estructural es algo que deberían enseñarnos. Así como, miren, chavos, ustedes están en una inequidad estructural en el que yo como profesor tengo mucho más poder que ustedes. Mi voz tiene más voz que la de ustedes y mi voto vale por el de todos. Y la de ustedes, no. Porque entonces así te podrías ubicar, porque la razón es de que te ubican a través de premios y castigos, a través de competencia, a través de presionarte de muchas maneras para que todos estos impulsos por rebelarte, por querer más equidad, sean removidos de tu conducta. Porque no hay nada más molesto en una clase que alguien que dentro de las jerarquías no adopta su lugar. Un estudiante que no quiere ser menos que el profesor es alguien súper incómodo en clase, ¿no? Alguien que no quiere obedecer, alguien que no quiere respetar los lineamientos que se le están dando, alguien que no quiere hacer los ejercicios que se le están diciendo, alguien que no le interesa para nada el sistema de valoración, como yo no voy a contestar este examen, ¿no? Te lo regreso en blanco y no me importa que me repruebes. O sea, eso es exageradamente incómodo porque la jerarquía sí espera que tú respetes tu lugar y entonces que no confrontes a la autoridad, que te comportes adecuadamente a la postura que te toca, porque el profesor no espera, el director no espera que el profesor se ponga flamenca con ella o con él, y la SEP no espera que las escuelas se rebelen a lo que se les está pidiendo. Entonces, toda la, todo el escalón que está arriba espera de ti obediencia, pues sí, un grado de sumisión, difícil de valorar del 1 al 100, pero yo creo que bastante alto, em, porque sí hay algunos grados en los que sí esperan creatividad de tu parte, Ujú. pero creatividad en los aspectos que Productivistas, ¿no? De repente. también productivistas y quisiera decir que en los aspectos que quien está arriba te deja. Como te voy a pedir que hagas un equipo para esta tarea de ciencias naturales y me tienen que entregar esta maqueta. Entonces sean todo lo creativos que quieran para entregarme esta maqueta, pero voy a valorar estos 5 aspectos. Entonces, sí te damos un poquito de chance para que puedas ser un poco autónomo, autónoma, pero en mis propios términos, como figura de autoridad. Entonces, el que las jerarquías marcadas sean parte de nuestra cultura, pues tiene efectos a veces terribles en nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque, a ver, si lo sacamos del contexto escolarizado y si acabamos de mencionar que el experimento dice que esto se integra en nuestra vida, yo no lo voy a ver como algo que aprendí en la escuela, lo voy a ver como algo que me acompaña en mi vida. Ujú. Si yo aprendí a ser sumiso o sumisa ante las figuras de autoridad y estoy en una relación en la que esa es la perspectiva, vamos a jugar el rol de amo y esclavo, porque eso es lo que sé. Así es como todas mis relaciones se fueron construyendo. O yo mando o tú mandas. Y para que la relación funcione, alguien tiene que dirigir y alguien tiene que obedecer. Y a mí, a mí eso, en un país como México, se me hace muy algo que vale la pena poner en diálogo, en relación con la problemática colonial.
en la que se origina, no se origina, sino que ocurre la historia de estos países desde que llega la colonización europea. Pensando que a mí me llama mucho la atención, como lo más bien lo que quiero hacer es como citar un ejemplo concreto de esto que estamos platicando, de cómo a mí me llama mucho la atención que en las escuelas, por lo menos en las que yo he vivido, eh, hay en esa heterodirección de contenidos que ocurre, en ese relación de amo y esclavo que se trabaja, los contenidos que se enseñan, la mayoría de las veces vienen de la herencia de la cultura, de la historia que se enseña como universal en las escuelas Ujú. europeas, que se ha originado en Europa fuera de la pluralidad de vivencias culturales distintas en estos territorios, y que nunca en una escuela te encuentras como que te enseñen náhuatl, ¿no? El segundo idioma más hablado en este país, sino inglés, el idioma del mundo, ¿no? De Estados Unidos, demás. El caso a lo que me refiero es que los contenidos pocas veces se preocupan porque haya ese vínculo con las necesidades de las personas, pero también por otra parte es unicultural, o sea, no le dan su debido valor ni, ni su inclusión a toda una diversidad de pluralidad de saberes que existen en el mundo, y hacen pasar también como universal o solamente como legítimamente válido lo que se enseña ahí, cuando hay, y de esa manera invisibilizan que hay todo otro mundo de saberes que no le están dando reconocimiento en la escuela, como si no fueran enseñables, ¿no? Ujú. Y que en este país me llama mucho la atención porque la escuela, básicamente lo que ha invisibilizado a la escuela mexicana institucional gubernamental es los saberes indígenas, que son muy ricos aquí. Sí, eso se me hace sumamente interesante también, de cómo, a ver, es que no es casualidad, o sea, hay mucha política detrás de los contenidos. Y la política tiene que ver con las jerarquías marcadas. El surgimiento de la escuela, como la conocemos, tiene que ver con cómo podemos modelar el parecer de las personas, cómo podemos modelar la conducta de millones de personas para que se puedan respetar las jerarquías marcadas. Porque no le conviene a un país que sus pueblos se autogobiernen, porque podrían decidir cosas que no le convienen a los dirigentes y no le convienen que las personas tengan frescos saberes que no corresponden a los proyectos políticos, sociopolíticos, económicos, que van marcados por los países más desarrollados, que van creando una agenda mundial. Entonces, después de esta agenda mundial, después de los corporativos, después de los presidentes, después de las instituciones oficiales educativas, se va creando una cascada de contenidos que no corresponden necesariamente al desarrollo de personas plenas, de personas que disfrutan del territorio en el que viven, de personas que están construyendo sociedades abundantes, dignas y pacíficas. Corresponden a valores que la punta de la pirámide está construyendo para las de la base, lo cual tiene una muy cuestionable responsabilidad ética para, pues, para todos los que nos dedicamos a la educación y que somos o que decidimos ser replicadores de los contenidos oficiales o no, y cómo nos posicionamos ante esas agencias, ante esas agendas ocultas que la punta de la pirámide transforma en contenidos oficiales para la educación. Y me gustaría avanzar a lo que sigue, ¿te late? Sí, dale. Aquí podemos mezclar dos cosas que tienen que ver con cómo las jerarquías nos motivan a obedecer. Nuestro amigo Gainco en otro podcast mencionó algo que quiero recuperar porque se me hace súper ultra valioso. Y es que cada vez que hay una opresión, desde nuestro ser surgen las ganas de querer rebelarnos. Él no lo dijo así, pero esa es la idea principal. Que quiero recuperar, ¿por qué? Porque sí es cierto que la libertad es algo como que está en nuestro ADN, o sea, lo deseamos, nos gusta.
Incluso es una especie de estandarte de la humanidad, que somos una sociedad libre. Pero ¿qué tan libre es lo libre? Cuando vas obligado a la escuela a aprender cosas que no te consensuaron a seguir una estructura que no te preguntaron si te gusta y que además estás socialmente obligado a hacerlo, ¿no? Porque papá y mamá puede ser que sean muy abiertos o no y realmente esperen que tú hagas eso. Entonces, aquí es donde viene el tema de los premios y los castigos y la competencia. Dentro de una arquitectura piramidal, si queremos que se respeten ciertos parámetros o va a haber un castigo. O sea, alguien que viola un protocolo dentro de un contrato ya dice qué consecuencias va a tener desde el inicio. Y cuando entras a trabajar a estas empresas que tienen empleado del mes, ya te anuncian de que si eres productivo vas a tener un reconocimiento público, ¿no? Entonces, esta forma de operar es algo del ADN de la arquitectura piramidal que también está dentro de la escuela. ¿Y para qué? Para que los actos de rebeldía sean controlados. ¿Por qué? Te puedes revelar de muchas formas. O sea, te puedes revelar desde siendo súper impertinente, imprudente, osado y osada. O también como mostrando un desinterés abrumador o durmiéndote todo el día en la clase o simplemente saboteando todo lo saboteable o deprimiéndote y diciéndole a tu mamá con tus acciones que em, no te gusta ir a la escuela. Entonces hay muchas, o sea, yo creo que cada quien podría identificar cómo se reveló, micro reveló o macro reveló ante esto, pero la arquitectura piramidal ya tiene prevista tu rebeldía. Entonces por eso se crea todo un sistema de premios y castigos para cuando infringes las leyes escolares. Y está, pues hay muchos aparatos, están las calificaciones, la carta de buena conducta. Antes se usaban muchos castigos físicos. Ahora como que ya nos dimos cuenta que no está bueno que el maestro te pegue o que te dé un reglazo en las manos o de que te humille enfrente del grupo o que te pongan en el sol con un balón o ese tipo de cosas que antes se escuchaban mucho, pero que ahora cada vez hay más como conciencia respecto a eso. Sin embargo, los premios y los castigos no desaparecen, solo cambian de forma a una forma socialmente más aceptada a los valores actuales, ¿no? Como tal vez quédate sin recreo, o sea, mamá no se va o papá no se va a molestar si dejan a mi hijo sin recreo porque no cumplió con lo que tenía que hacer, o hace unas planas de 100 palabras de debo respetar a mi maestra o a mi maestro. Y algo que también se pone complejo tiene que ver con la ausencia de herramientas para colaborar, porque en este mundo de premios y castigos, las motivaciones son totalmente externas. O lo empiezas a hacer por el premio o para evitar el castigo. Muchas de las decisiones que se toman en tu proceso de aprendizaje tienen que ver con perseguir el premio o evitar el castigo. Y también tienen que ver con la competitividad. Ayúdame, Fede, a pronunciar esa palabra. ¿Competitividad? Exacto. Competitividad. ¿Qué se espera de nosotros y de nosotras? Porque el estudiantismo sí promueve excelencia académica. O sea, papá y mamá se sentirían muy orgullosos de ti si tuvieras 10. La escuela te pondría en el cuadro de honor y serías el abanderado o la abanderada e irías a los concursos a representar a tu escuela y te presumirían en todos lados si tú tuvieras una excelencia académica. Y también te prometen muchas cosas con la excelencia académica, como un trabajo prometedor, como un futuro muy fácil, pero la verdad ya vimos que eso es más una fábula que una realidad. Quizá en algún momento lo fue, pero ahora ya no lo es. Y entonces esta cultura de competencia y de premios y castigos tiene profundos efectos en nuestras personalidades. Porque ser competitivo se vuelve como un valor de vida que te aleja de cuál es tu real propósito. ¿Qué viniste a este mundo a hacer? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida? Se puede ir muy abajo con compararte con otras personas, porque la competencia es relativa. La competencia es
cuando te empiezas a medir con las otras personas, sino cuando valoras tu propio éxito en tus propios términos. Entonces, hace que ese valor que debería salir de ti misma o de ti mismo se empieza a convertir en relación a, como me siento bien porque la vida de esa persona es peor que la mía. O sé que soy mejor porque tengo un auto o porque tengo... Entonces tú empiezas a crear tus propios parámetros competitivos para convencerte a ti mismo que tu vida vale la pena, que es exitosa o que la disfrutas y no en tus propios términos. No necesitas compararte con nadie más o con otra persona para sentirte satisfecho con tu vida. Y eso es algo que culturalmente no desarrollas en la escuela. Porque hay etiquetas muy grandes con la competencia. Eres un tercer lugar, o un séptimo, o un noveno en un grupo de 100, ¿no? Entonces, y así en esas escaleras, incluso la misma escuela, si ya todo es una pirámide, ahora en el salón hay una mini pirámide, entonces están hasta arriba aquellas personas que tienen excelencia académica y luego van descendiendo. Y la voz es escuchada más de quienes van muy bien académicamente hablando y luego es menos escuchada en los que se les etiqueta como burros, burras y etcétera, ¿no? Ya hay diagnósticos más sofisticados que clínicos y que necesitan medicamentos y cosas así. Y, y cómo, perdón, cómo esta competencia, eh, bueno, yo la encuentro como muy, muy extendida en la escolaridad y observo cómo se vuelve como la forma hegemónica de relacionarnos con las demás personas, ¿no? Mm. Y eso yo lo veo como algo muy tóxico porque, porque justamente quienes pierden la competencia y también los que la ganan en otros sentidos, quienes están en la competencia acaban resintiendo pues toda una diversidad de problemas emocionales, de que tu valor no te lo das tú mismo, ¿no? De que tu valor te lo dan los demás y siempre es relativo a lo que te den, ¿no? De que siempre tienes que estar luchando, moviéndote para conseguir esos premios que por los que se compite en la competencia, ¿no? Porque si te quedas con... Si no tienes tantos premios o te quedas con el rechazo, que es lo contrario, o los castigos, pues tu valor se pierde, ¿no? Porque te enseñan a creer que tu valor está asociado a esa distribución de premios y castigos. Y a mí el punto, un punto que se me hace clave de lo que dijiste es cómo este sistema de premios y castigos lo que hace es motivar y manipular la acción de las personas para que no actúen porque creen en lo que hacen o porque estén convencidas de lo que están haciendo o porque lo quieren hacer, sino que actúen porque van a conseguir algo, ¿no? Y a la hora de relacionarse a las personas, eso también es otra parte tóxica porque tú dejas de relacionarte con las personas por el bien en sí mismo que es disfrutar y compartir y colaborar con ellas y lo haces más por qué voy a obtener yo de estas personas o cómo puedo aprovechar esta relación para salir yo mejor en la Mm. competencia. Y, y cómo a mí se me hace duro incluso para quienes ganan la competencia, porque la competencia inicia en la escuela Ujú. por las calificaciones, por el gran reconocimiento de que los mejores los pasan al frente del homenaje. Vamos a reconocer a estas tres personas que sacaron 9.9, 9.95 y 9.98, ¿no? Y entonces aquí como que el prestigio de estar hasta arriba inicia en la escuela, pero se extiende o incluso se puede erigir como una forma de prepararte para la forma en que se rigen las relaciones sociales en general en un sistema como capitalista, ¿no? Donde ya no compites por las calificaciones, ahora compites por los puestos de trabajo o por el dinero, ¿no? La competencia por la riqueza. Por Y el estatus. sí, por el estatus. Y se me hace duro porque incluso quienes ganan en ese sentido la competencia, o sea, quienes obtienen la riqueza, el estatus, el prestigio, muchas veces lo hacen sacrificando lo que de veras quieren hacer en la vida, ¿no? O sea, Eso sí. y mucha gente, por ejemplo, escoge una carrera por cuánto voy a poder ganar con ella antes que si me imagino siendo feliz haciendo una vida donde practique esta carrera que podría escoger, ¿no? Eso se me hace como muy grave y dañino para las relaciones sociales y la salud de las personas en ellas. Acabas de mencionar algo que vale la pena resaltar, y es que la cultura que construye la escolaridad tiene que ver con ganar como propósito de vida
y perder o equivocarte como algo que quieres evitar. Lo cual puede ser súper, súper peligroso para ideas frescas, para experimentos interesantes en tu vida, para aventurarte en algo que no sabes, no tienes ninguna certeza, que bueno, eso se acerca más a la vida real. Cuando estás siguiendo tu propio corazón, no tiene ningún sentido competir con nadie por nada. Y es donde se vuelve mucho más importante colaborar. Pero si creciste en un ambiente en donde la competencia es la base de las relaciones, pasa esto de que no desarrollas habilidades para poder crear equipos, para poder construir confianza, para poder ganar todo. O sea, ya ganar ni siquiera es una palabra relevante, porque cada experimento es algo sumamente importante en tu exploración. No se trata de un gol, no se trata de conseguir una meta, no se trata de conseguir un estatus. Se trata de que construyas lo que tú quieres hacer con tu vida, y ganar o perder ya no es un valor importante. Pero cuando vives una vida en la que ganar o perder son valores sumamente importantes, realmente te puedes desviar tremendamente. Y por eso vemos tantos casos de personas exitosas, profesionalmente hablando, con un montón de vacío interior, con depresiones muy profundas, con trastornos de la personalidad muy grandes, porque pareciera que subir en la pirámide es igual a realización humana. Ujú. Y la competencia te dice que ser competitivo o competir va a hacer que en esta jerarquía marcada, en esta pirámide invisible de la que nunca se te habló, pero que tú ves que existe, puedes ir escalando. Entonces escalar es igual a más privilegios, a más poder, a poder sobre de otras personas, porque te das cuenta de que si vas creando méritos en esta escalerita, tus posiciones de libertad son más altas. Entonces, al final es un mensaje súper confuso y súper complejo, porque no nos hablan de ello. O sea, no hay una conversación abierta de qué cultura estamos construyendo y qué se espera de ti para que la disfrutes. Estás como en un vorágine inentendible de cosas en el que no sabes por qué mamá se ponen tan molestos porque saques malas calificaciones. No entiendes por qué tienes que estudiar esos contenidos. Hay muchas promesas del futuro que realmente no sabes si realmente van a pasar. Estás muy confundido cuando tienes que elegir una carrera porque realmente no te conoces, pero sabes que tienes que competir porque es mejor para ti, para la vida, pero eso no te da satisfacción, pero es lo que hay que hacer. O sea, es como, ¿cómo decir? ¿Por qué no nos explican? O sea, es algo ahí muy complejo con respecto a que la cultura es una arquitectura, la cultura piramidal se vuelve una arquitectura invisible por estos aspectos. Y durísimo también que esa, esa opresión de repente de guiarte por la recompensa y la competencia por ella en lugar de por lo que tú necesitas o quieres, por el uso en sí de lo que vas a saber o de lo que vas a lograr en la vida, es también duro a la hora de las relaciones sociales porque hace que no podamos como no explotar, sino liberar la mayor, La mejor versión de ti sí, la mismo, mejor ok. versión de cada persona. Y al hacer eso, a la hora de relacionarnos, relaciones que no tampoco obtienen de los demás como que su verdadera contribución en la vida, ¿no? Porque no queremos liberar lo que cada persona tiene para compartir, ¿no? Y entonces no recibimos su competencia y quedamos solos en el mundo porque se trata de yo solito obtener mis recompensas y no de colaborar para que juntos construyamos como un mundo donde seamos felices juntos y al ser felices juntos cada quien aporte lo que le inspira compartir. Acabas de mencionar algo que nos va a llevar al punto con el que vamos a terminar, que tiene que ver con que la inteligencia piramidal busca homogenización. Si lo pensamos en construcción de cosas, o sea, una empresa quiere que todos los autos salgan igual de buenos. Y que tú vas a un McDonald's y quieres que, esperarías que la hamburguesa que te comiste hoy sea igual de buena que la que te vas a comer la próxima y la que te comiste después, ¿no? Entonces sí se busca una cierta estandarización. Lo complejo aquí con la inteligencia piramidal es de que
no estamos hablando de productos, estamos hablando de personas. Hay diversidad neuronal al potencial máximo de combinaciones. Entonces, cada persona tiene aspiraciones distintas, sueños diferentes, habilidades diferentes. Sin embargo, y contextos diferentes, lo cual es muy relevante mencionar los contextos. Sin embargo, la escuela no tiene mucho espacio, bueno, la escolaridad no tiene mucho espacio para la diversidad. Lo que busca es homogenizar contenidos, homogenizar habilidades, homogenizar en su máxima expresión en cuanto al aspecto, en cuanto a que todas las bancas deben lucir igual, todos los uniformes deben lucir igual, y también en cuanto al rendimiento. O sea, sí se presiona a los que van retrasados, en lenguaje escolarizado, retrasadas, a que alcancen a los que van adelantados o adelantadas, y también se detiene a los que quieren ir por más. O sea, como no vayas más adelante, o sea, queremos ir todos en la lección A, inciso B del día de hoy, de la materia tal, en esta hora. Y se espera que todos seamos igual de buenos o buenas en los contenidos que se dan del mismo formato, al mismo tiempo. O sea, es algo que ya ni siquiera corresponde a algo realista, pero sin embargo así está planteada la escolaridad. O sea, imagínate esto, un mundo en el que la diversidad es algo súper crucial, educamos para homogenizar. Entonces, tú entras a la zona de clases y cómo está diseñado todo para que todos seamos iguales o todas seamos iguales. En el aspecto que en una clase se enseña la misma cosa, de la misma manera, en la misma hora, en el mismo formato, y sí se espera de todos un resultado muy parecido y de todas. Eso es muy complejo de realizar. Entonces, ¿cómo yo voy a poder darle mis regalos al mundo? ¿Cómo voy a poder explayar mis habilidades con las que nací? ¿Cómo voy a poder construir eso que tengo ganas de hacer cuando se me está pidiendo que sea homogéneo o homogénea con respecto a una agenda que no fui consensado con ello, ¿no? O sea, a mí me emocionaba mucho educación física y ciencias naturales, pero no eran para nada habilidades relevantes porque se esperaba de mí más matemáticas y español. Y entonces esto nos pasa con la homogenización, de que se pierde el valor que todas las personas traemos porque hay una agenda que la jerarquía propuso en esta regulación externa que se nos empuja con premios y castigos para que en esos términos seamos competitivos y competitivas. Entonces, así es como se estructuran a grandes rasgos este formato escolarizado que al final se convierte en una cultura porque se sale de la escuela. Así es como creemos que debemos vivir en el mundo externo. Y sí, conseguimos hablar de todos estos, de los 6 aspectos. Sí. Y bueno, pues creo que ya estamos cerrando. Yo creo que resonando con esto último que dijiste y en general con la conversación que estuvimos sosteniendo, yo me quedo con las ganas de compartir la reflexión o enfatizar cómo al final somos personas libres, ¿no? Todas las personas somos libres y no solo somos libres, sino que somos inconteniblemente libres. O sea que por más que el sistema intente homogenizarnos, nunca lo va a poder lograr, de veras. O sea, siempre está una resistencia y una diversidad del mundo y de la humanidad pues súper amplia. Entonces creo que para mí de lo que se trata es reconocer eso y readaptar la educación desde una cultura consciente para que sea para esa libertad. O sea, que la educación sea para eh, sí, cultivar la libertad de cada persona y la libertad de las colectividades y colectividades donde cada persona pueda vivir en un espacio seguro y feliz y no de una educación que sea contraria a la vida de las personas, que las trate como objetos, que las trate como productos y que no funcione tampoco para lo que quiere funcionar. Y bueno, pues también te quería invitar a ti, como con qué te gustaría cerrar. Me encantó tu reflexión. Yo me gustaría cerrar con la importancia de reflexionar, porque la cultura, al ser algo tan invisible y normalizado, podemos comenzar a creer que no la podemos construir conscientemente y que debemos simplemente adaptarnos. Entonces,
hablando de la educación, ¿realmente queremos cultivar, recrear y fortalecer una inteligencia social que contiene la libertad? ¿O queremos más bien construir una educación que favorezca la libertad? Porque sí, la libertad es incontenible, pero entonces, ¿cuál es el punto de contenerla? Y ahí es donde se desatan muchas preguntas que sería muy bueno que cada quien, pues si tienen ganas, las desarrollen, ¿no? ¿Cuál es el punto de crear una educación que favorece el contenimiento de la libertad de las personas? ¿Y cómo sería una educación, que es de lo que vamos a hablar el próximo episodio, que sí plantee, culturalmente hablando, la libertad en su máxima expresión? Y pues bueno, muchas gracias por haberme invitado a este programa, lo disfruté mucho. Gracias, Fede, por Gracias a tu ti. guía amorosa. Y bueno, Y nos vemos, bueno, hasta el próximo autobúsqueda. nos vemos.